Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querida audiencia, a la clínica periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy ingresamos un tema más que especial, de relevancia, de importancia, no solamente para la comunidad científica, la comunidad médica, sino también para el público en general. Casuística, COVID y tratamientos y experiencias. Con el doctor Iván Barreto, que es el coordinador del Hospital Bicentenario de Guayaquil, con el doctor Telmo Fernández, el coordinador UCI COVID-19 del Hospital Luis Bernaza, y pidiéndole las disculpas porque no la presenté primero, la doctora Mayrovi Arellano, médico en funciones hospitalarias en emergencia del hospital en primera línea. Bienvenidos a Bajo la Lupa. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Hola. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por prestarse y brindar estos minutos para la audiencia de Bajo la Lupa, muy especialmente en cada una de sus funciones, que sin duda alguna todo el Ecuador les agradece y ustedes le meten todo de lleno para poder salvar vidas. Comienzo con la doctora Arellano, luego voy con el doctor Fernández y finalmente con el doctor Barreto. En un par de minutos, no más, necesito un breve diagnóstico de lo que hasta hoy es Ecuador y la lucha con el COVID. Doctora Arellano. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, en la actualidad, actualmente estamos otra vez recibiendo pacientes con esta sintomatología, dificultad respiratoria, no solamente en hospitales, sino en clínicas privadas. En la actualidad, bueno, eso nos iba a costar un poquito por toda la fecha, sobre todo. Diciembre fue un mes un poco más pesadito. Siempre iban a haber reuniones familiares, que es lo que más nos afecta, porque de nada nos sirve decir o quédate en casa o tener un teletrabajo. Sí, siempre vamos a salir a exponernos y luego vamos a regresar con nuestra familia. Lo que yo siempre mantengo en mi familia y sobre todo personal es que como estoy en primera línea, salgo, al momento que ya regreso siempre tengo todo separado y no, o sea, la campaña en sí no debió siempre ser lo quédate en casa, sino siempre guárdate el distanciamiento en tu casa, porque siempre van a haber pacientes vulnerables o pacientes o personas que se van a contagiar con esto. Gracias, doctora Arellano. Doctor Fernández. Mire, yo hice una comparación por el tema del manejo de epidemia por parte de las autoridades, más o menos está como la de un rinoceronte en una cristalería, porque por donde va, por donde se mueve, se nota porque hay todo queda roto y cosas, para mí desde el primer día uno, a mí de que estábamos por lo menos 2 semanas atrasados en la respuesta a COVID por parte de las autoridades en general, por parte de todos los que hacemos el colegio médico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tomando medidas hoy que hubiesen sido efectivas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, ¿verdad? Entonces, esa en general ha sido la respuesta de la humanidad y nosotros no podíamos hacerlo de otra forma. Entonces, uno ve cosas como lo de la alcaldesa, por ejemplo, darle ivermectina a todo mundo, que no tiene ni pies ni cabezas, ¿verdad? Utilizar el tema de las pruebas de antígenos para detectar entre los asintomáticos, que eso es más o menos equivaldría a como a tirar una monedita para saber si tienes o no infección por SARS-CoV-2. Entonces uno se da cuenta en estos detalles que en realidad esa es la explicación por qué estamos como estamos, por qué en este momento nosotros no podemos seguir echándole la culpa a la gente, porque la gente hace lo que nosotros le decimos que haga. Es decir, si nosotros le decimos que no hay problema, que vamos a darles ivermectina y no pasa nada,
o que con la prueba de antígeno va a estar todo bien y todo lo demás. Tenemos respuestas como cuáles, como las de la calle 8 de Consuelo. Entonces, la gente actúa de acuerdo a cómo percibe su riesgo. Las autoridades no nos han hablado claro, las autoridades no nos han dicho las cosas como son, por eso tenemos las respuestas que tenemos. Por eso tuvimos las fiestas que tuvimos y por eso en este momento tenemos el colapso hospitalario que tenemos. Gracias, doctor Fernández. Doctor Barreto. Hola, ¿cómo están? A ver, esto yo creo que tenemos puntos de vista, ¿no? El sistema de salud está colapsado, ¿sí? Tanto por la desidia de las autoridades rectoras y reguladoras de la salud, pero también es culpa, y yo creo que mayor culpa del pensamiento de las personas, ¿no? Que el nivel de alerta bajó, ¿sí? Y cuando se les dice no hay que relajar las medidas, la gente se va al relajo. No es que hay que relajarse de relajo, sino que relajarse de estrés, ¿sí? Manteniendo la alerta. Al inicio de la pandemia, en marzo, abril, todos creían que la hidroxicloroquina, citromicina, los cócteles mágicos, creían que hasta ahora, e incluso los médicos en las redes sociales dan las famosas recetas de cocina, recetas de cocina que dicen, si tienes COVID, busca la página 19 y tómate todo esto. O sea, son 6, 7, 8, 10 tabletas mágicas que te curan el COVID, lo cual no es así. Yo creo que el doctor Telmo Fernández, que es un gran médico y gran científico, así mismo como la doctora, que leen bastante en evidencia, ¿sí? Saben que no es así, que el tratamiento es personalizado y siempre hay que tratarlo, ¿sí? Al paciente de acuerdo a la sintomatología y con criterio, si se ingresa, si se da tratamiento de pronto ambulatorio o seguimiento ambulatorio, ¿sí? Y así nosotros podemos evitar el colapso del sistema de salud, porque sinceramente estamos colapsados o estamos colapsándonos, porque la gente va solamente con la sospecha, porque tuvieron un contacto, está bien, pero démosle seguimiento en la casa, por telemedicina, etcétera, etcétera. Utilicemos lo que siempre se ha dicho, ¿sí? El distanciamiento, el lavado de manos, correcta utilización de mascarilla, evitar aglomeraciones, y suficiente yo creo que con eso, y evitando así la mortalidad, la morbilidad y el colapso del sistema de salud. Gracias, doctor Barreto. Precisamente se los convocó a ustedes tres porque no solamente han tenido y tienen trayectoria en el ámbito médico, sino también porque han batallado de manera directa en su momento y quizás no tan directa ahora que están ocupando un cargo de manera de liderar equipos de trabajo que atienden directamente casos. Pero quiero partir este panel en dos momentos. El primer momento, analizar lo que es el aparato de salud, y el segundo momento, analizar el aparato ciudadano como tal, a partir de sus experiencias. Comienzo con la doctora Arellano. Doctora Arellano, ahora sí podría ampliarse un poco, igual al doctor Telmo y al doctor Barreto. Doctora Arellano, del aparato de salud, ¿dónde usted cree que están esas tuercas que aún no se ajustan, que permitan de alguna manera atender de manera más eficiente por un lado, y por otro lado brindar una orientación más precisa de algún tipo de medicación a la persona que no permita que en la gran aldea llamada redes sociales se comience a especular con medicamentos que señalan que no son adecuados, otros que sí son adecuados, y se abre todo un debate? Por favor. Bueno, continúo. Con respecto a todo lo que hemos estado ahorita en el panel, sí, es verdad. Mucha gente se está confiando con medicamentos. Cuestionan la vacuna, que es algo científico, con más de 30,000 pacientes que ya vienen, porque es un estudio que lo están haciendo muchos años atrás. Cuestionan una vacuna y no cuestionan tomar dióxido de cloro, que es el famosísimo que nos ha dañado a miles de pacientes. Full muertes por eso, por estar tomando ahora la ivermectina. La gente se está confiando, siempre se ha confiado mucho, por eso ahorita en la actualidad estamos otra vez colapsando, porque no es algo nuevo. Siempre se ha confiado. Usted, doctora, dice que siempre se han confiado. O sea, es decir, desde marzo, abril, mayo, nunca. Lo que pasa es que como el virus
Lo que pasa es que como el virus se presenta en distintos organismos por fases, entonces la gente cree que solo con paracetamol o suerodol se curó. Hay otra gente que con un corticoide se curó. Hay otra gente que sí, que tomó el dióxido de cloro y se curó. Hay otra gente que sí, que tomó una dosis de ivermectina, porque esto ya no es nuevo, esto venía anteriormente. Se curó. Pero nadie sabe realmente las comorbilidades, pacientes vulnerables, cómo en cada paciente se va a presentar esta fase, en cada virus. Entonces, ¿qué es el fracaso aquí? Cuando ya llegan, son tratados, los pacientes son tratados con pacientes de médicos en casa. O sea, con todo el respeto que se merecen, no deben coger y hacer eso. O sea, cada paciente es un mundo distinto. Todo paciente debe ser llegado y hacerle una buena historia clínica, exámenes de laboratorio e imágenes. Inclusive siempre fue así, siempre lo hicimos clínicamente, no necesitamos del resultado de un PCR o del resultado de una prueba rápida, que para mí las pruebas rápidas no son nada seguro. Y siempre lo he dicho, y promocionan muchos médicos lo hacen, o sea, con todo el respeto que se merecen, no saben el daño y lo que nos están haciendo. Porque puedo yo contagiarme hoy día, mañana, y me sale a mí negativo y estoy en mi casa como que sin nada, y estoy repartiendo el virus que da miedo. Entonces, así pasa en todo, como nos hemos confiado, lo digo porque todos nos hemos confiado. Inclusive cuando recién llegó, nos cayó como balde de agua fría a toditos, a intensivistas, clínicos, a todos los médicos que han estado. Entonces, por eso es donde estamos, porque todos cuestionamos ahorita una vacuna y no cuestionamos meternos cualquier remedio casero, cualquier cosa que me recomienda cualquier persona. Entonces, siempre siempre digo o me indigno porque la persona que lo vive a diario, que está en el hospital o en la clínica y se da cuenta realmente cómo es, y nos complican los casos, es por esto mismo, porque estamos dando unas medidas generales no adecuadas y la gente prefiere leer algo, lo que me dice en una página, en un Facebook, en Twitter o en Instagram, o lo que me recomienda la vecina, y es algo que no podemos, es algo que ya no podemos controlarlo. Si no podemos controlarlo, todo el mundo sabe que nos hace mal estar sin mascarilla, que no podemos estar en una multitud y se lo hacen. O sea, por eso ahorita las consecuencias están ahorita. Bien, para ir con el doctor Telmo Fernández, le pregunto, ¿usted todavía sigue invicta de COVID? Yo. Doctora Arellano. Yo sí creo que hasta el momento, y si me ha dado, no me ha pasado nada. Gracias a Dios no he tenido, estoy invicta y posiblemente candidata, espero en vacunarme, porque ni bien llegue y empiecen con las primeras líneas, yo soy la primera, yo no cuestionaría nada. Le pregunto porque sé que ustedes están en primera línea atendiendo pacientes. Y lo otro, para ir con el doctor Fernández, ahora sí, ustedes de sus compañeros, su gremio, que están prácticamente en la primera cara con la que los pacientes se encuentran, ¿cree que el aparato sanitario demanda de mayor fuerza de médicos, es decir, de mayor talento humano de médicos para poder abastecer, o aún con lo que está se puede mantener? Doctora Arellano. ¿Arellano o Fernández? Arellano, doctora Arellano, ¿cree que hace falta más médicos o con los que ya estamos podemos atender? Dependiendo de los hospitales. O sea, yo ahorita creo que ya los hospitales de primera línea deben ser solo para pacientes COVID, porque como vamos, ya hemos recibido los pacientes de Navidad, posteriormente están ya llegando los pacientes de fin de año, ahora de falta del campeonato, o sea, son mucha demanda ahorita. Entonces, vaya, y como la gente viene a Guayaquil, la mayoría viene porque confía acá por lo del manejo del paciente COVID. Entonces vamos a llegar a un momento que podría ser como marzo, abril, cosa que no queremos. Los médicos no queremos eso. Gracias, doctora Arellano. Voy con el doctor Telmo Fernández. Doctor Fernández, comienzo con usted por el final. ¿Usted todavía está invicto de la COVID? Sí, así parece. Perfecto. ¿Su familia igual? Bendito Dios, qué bueno. Doctor Fernández, para su óptica, ¿dónde están esas tuercas que hay que apretar en el aparato sanitario que de alguna manera permitan un dinamismo respecto a paciente que llega, paciente que lo pueda atender y así mismo siga esa rueda rodando y no se quede de alguna manera estancada? Mira, la única forma en la que podamos permitir que
el aparato sanitario no colapse es disminuyendo la cantidad de gente que se infecta. No hay otra forma porque no, usted ve hasta en los países más industrializados con los sistemas de salud más modernos, lo que usted quiera, llega un momento en que colapsa con la cantidad de pacientes. Entonces, la única forma en la que no va a colapsar un sistema de salud es si la gente no tiene, si el sistema de salud no tiene pacientes. Ejemplo, Nueva Zelanda, ¿ya? Nueva Zelanda en este momento la pasa muy chévere, la pasa muy bonito. ¿Por qué? Porque ellos tomaron las medidas correctas en el momento correcto, ¿ya? Y ahora están prácticamente libres de COVID. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? ¿Por qué nosotros en este momento ya tenemos una transmisión generalizada a nivel comunitario? ¿Ya? Agravada con el componente social que fueron las festividades de Navidad y el Campeonato de Barcelona. Ya próxima semana vemos las consecuencias del Año Nuevo y después veremos las consecuencias. Medio vamos a estar saliendo de esto y tenemos elecciones, veremos las consecuencias de elecciones. Después de eso vendrá el Carnaval, después la Semana Santa y aquí nos vamos hasta agosto, ¿eh? Así que agosto, septiembre, recién ahí va a parar esta sucesión de feriados y que si no logramos hacer que la gente cambie su forma de pensar, simplemente vamos a seguir teniendo pacientes y vamos a seguir colapsando. ¿Cuál es la manera de decir, cuál es la manera de no tener más pacientes? Es diciéndole la verdad a la gente. ¿Sabes qué, flaco? No podemos atender más gente. ¿Ya? Te enfermas, te tocará quedarte en la acera. ¿Por qué? No hay más donde poner un paciente más. Pero si a la gente no le dices lo que necesita escuchar, que en este momento es la cruda y verdad y la cruda realidad, la gente no va a actuar en consecuencia. Y hoy día, por ejemplo, hoy sábado, ya por cosas del destino terminé en Pascuales comprando un repuesto de una moto. Y era un Pascuales como el año pasado, es decir, como hace 2 años, póngale, cuando uno iba a comer fritada cuando era joven allá. Nadie usaba mascarilla, 6 tipos bebiendo del mismo vaso. O sea, es una cosa que es para volverse locos, porque y uno piensa y dice, ¿por qué esto ocurre? Bueno, es precisamente porque a esa gente no hay quien le diga, ¿sabes qué? Te enfermas de esta vaina, te vas a morir, ¿verdad? Yo no sé si ustedes vieron, y con esto termino mi alocución por ahora. Cuando en el tema del campeonato de Barcelona, un medio entrevistó a un señor ya más o menos mayorcito, se lo veía de unos 65, 70 años, que estaba festejando el triunfo de Barcelona sin mascarilla, sin nada. El tipo le pregunta, bueno, ¿y usted por qué? El periodista le pregunta, bueno, ¿y usted por qué sin mascarilla? Y dice, yo ya vi Barcelona campeón, me puedo morir en paz. O sea, el tipo piensa que él se puede morir en paz porque él ya... Pero, ¿cuál es el problema? Que esta persona no está viendo, sino solo por él. Él puede morir en paz, pero él no sabe que su familia no lo va a dejar morir en paz, que la familia va a ir al hospital y va a decir, hagan todo por él, y que eso va a ser una cantidad enorme de recursos a invertir, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una visión muy egocentrista del ser humano en el país, en la que yo hago lo que a mí me interesa, lo que a mí me importa, no pienso en nada en los demás. ¿Por qué? Porque el sistema de salud es gratis, el gobierno verá cómo me atiende y yo hago lo que a mí se me plazca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bien lo dijeron ahí en la calle 8, porque yo tengo derecho a divertirme, tenemos derecho a divertirnos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen eso. Entonces, ahí uno entiende la conducta de la gente. Hay que entender la conducta de la gente para poder actuar de manera acorde a la realidad. Esa es nuestra realidad, no es ninguna otra. Gracias, doctor Telmo Fernández. Para ir con el doctor Barreto, le pregunto solamente, doctor Fernández. La doctora Arellano señaló un poco que no se debería hacer de manera general, mirar otros casos donde probablemente se ha funcionado, ver algunos medicamentos que se están tomando, etcétera. Desde su óptica, ¿qué está ocurriendo con eso? Las personas que escuchan a la vecina, escuchan al amigo, escuchan que esto le ha funcionado y que se tomen. Vimos inclusive un mensaje de quien lidera el GAT cantonal de Guayaquil respecto a ivermectina, un producto, o ivermin, no ahora, perdóneme el error mental que estoy cometiendo, y ella señaló que si no le curaba de COVID, al menos le desparasitaba. ¿Cuál es su óptica sobre eso? Mire, yo en realidad, yo estoy de acuerdo con la doctora, salvo que tu vecina lea toda la semana el New England Journal of Medicine
o el Critical Care Medicine, tu vecina no tiene idea de lo que está diciendo. ¿Ya? Así de simple. Salvo que tengas de vecino un intensivista que se prepara, ese man no tiene idea de lo que está hablando. Nosotros para poder recetar algo tenemos que tener lo que se llama la evidencia. ¿Ya? ¿Y qué tiene evidencia ahora para la prevención? Lo único que tiene evidencia para la prevención es alcohol en gel, distanciamiento social y mascarilla. Nada más. Ivermectina, peor esa porquería del dióxido de cloro. Nada de eso tiene evidencia. Nada, o sea, el dióxido de cloro sí tiene evidencia, pero tiene evidencia de que hace daño. ¿Ya? Hidroxicloroquina. Es decir, todos al principio hicimos o tomamos algo de esa lista. Yo voy a hacer el mea culpa, hidroxicloroquina. ¿Pero por qué? Porque ese era el estándar de cuidado en ese momento. Ahora ya tenemos idea, porque ya tenemos los trabajos, tenemos los estudios que dicen que eso no sirve. Entonces, simplemente dejamos de usarlo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente apremia porque les des algo, porque les mediques algo. ¿Por qué? Porque esta vaina es gravísima, me puede matar. Usted tiene que darme algo, doctor. Paracetamol, vitamina C, mucho líquido y nada más. No, pero algo más, algo más, algo más. Entonces viene alguien, le dice, tómate esto, y de un momento a otro mejora. Déjeme decirle, el 80% de los pacientes con COVID mejoran espontáneamente. ¿Por qué? Porque es la historia natural de la enfermedad. Entonces, usted tiene 80% de probabilidades de que en el momento en que le den un Ivermectin, al día siguiente se sienta bien solito, sin hacerle nada. Pero no, se tomó la ivermectina y dijo, allá, con la ivermectina me curé. Y uno es el que queda mal. Lo que la gente tiene que entender es que ese resultado de sentirse bien, de curarse, es mucho más probable que ocurra solito que por la ivermectina. Entonces, en los estudios de ivermectina, ninguno ha mostrado tener efectividad, ninguno ha mostrado que sirva, ninguno ha mostrado nada en cuanto a ivermectina. Tendremos que esperar a ver si en algún momento sale alguno que nos demuestre que sirva. Gracias, doctor Fernández. Doctor Iván Barreto, pregunto, igualmente como al doctor Fernández y a la doctora Arellano, ¿usted está invicto de la COVID? No, a mí casi me queman en marzo. Hable serio. Sí. Yo haciendo una escala de riesgo o de probabilidad de gravedad. Yo estuve con una escala alta. En ese tiempo no se sabía gran cosa. Me enviaron a aislamiento en un hotel. Bueno, yo me autoaislé en un hotel. Yo tenía mucha dificultad respiratoria, saturé hasta 84, 85, ¿sí? Pero yo me hacía el macho. Sí, me hacía el macho, no pasa nada, pero tenía la hidroxicloroquina, citromicina, aspirina, tenía de todo, tenía un botiquín. Pero como el doctor Fernández, como la doctora Arellano, yo soy muy científico. Yo decía, no tiene pie ni cabeza tomar hidroxicloroquina, no tiene ni pie ni cabeza. Después a la semana salió el colufase, salió que esto, no tiene ni pie ni cabeza. Si para una simple gripe no podemos curarla, un SARS-CoV-2 en este caso, peor, que no lo conocemos. Si el MERS-2, el SARS-CoV-1, no lo podemos detener. Sí, afortunadamente por acá es poca la cantidad de pacientes. Peor, un nuevo virus con la letalidad que se ha visto. Tanta letalidad, pero como dice el doctor Fernández, más del 80%, yo creo que llegaría al 85%, curan espontáneamente, ¿no? Como algunos virus, ¿sí? Y le echan la culpa al dióxido de cloro que se sanó, a la agüita de manzanilla, al de llantén o al caldo de rabo de gato negro puesta al sereno. Bueno, ya lo ponen ahí. Sí. Pero bueno, yo estuve ingresado. Sí. Doctor Barreto, la doctora Arellano y el doctor Fernández ya han brindado su óptica respecto a dónde están esas tuercas que hay que ajustar en el aparato sanitario. ¿Qué podría complementar a lo que ya se ha dicho? Bueno, coincido con los doctores de que netamente no es de pronto tener más pacientes, más personal de salud, sino la prevención, ¿no? La prevención y tener en cuenta que la ciudadanía debe acoger las medidas de distanciamiento, etcétera, lo que ya nosotros sabemos. Pero aún así, reforzar la atención primaria en salud. O sea, la atención primaria en salud se basa en la prevención, sin prevención del seguimiento casa a casa, puerta a puerta, etcétera, etcétera, viendo permanentemente, y no solamente por esta pandemia, sino permanentemente si el viejito tiene hipertensión, diabetes, darle seguimiento a todos los pacientes, no solamente por esta pandemia, sino a toda clase de pacientes, a los niños, a los ancianos, a las mujeres embarazadas, etcétera. Sí, reforzar la atención primaria, que es muy deficitaria en nuestro país.
Voy ahora de atrás hacia adelante con esta última parte del panel, que es ya centrándonos en sus experiencias y de allí sacar unas recomendaciones para quienes no ven la audiencia. Doctor Barreto, desde su espacio en donde usted coopera, el Hospital Bicentenario de Guayaquil, ¿qué experiencias ha tenido que usted podría en breves rasgos compartirnos respecto a esta lucha que Ecuador ha llevado en materia de la COVID-19 salvando vidas? ¿Y cuáles serían las recomendaciones que usted podría compartir para la audiencia? Por favor. Sí, que la experiencia es que siempre los pacientes son atendidos por médicos de dudoso, no es ético, pero de dudosa proceder terapéutico. Son muy manipulados y malamente manipulados. Sí, mal manejados. Entonces, una vez que ya pasa su probabilidad de tener un poco la enfermedad con los medicamentos que ya conocemos por los corticoides, cierta como el tocilizumab, de pronto el remdesivir, ¿sí? El tocilizumab, hay estudios que dicen que sí, que no, pero bueno, ya. Entonces ya pasa el tiempo de poder tratarlos, ahí es que llegan a los hospitales en muy malas condiciones y no cuando se debería. ¿Por qué? Porque estuvieron manipulados, manoseados, por así decirlo, de mala manera, por muchos médicos que no tuvieron la capacidad de decirle la verdad. Usted no lo puedo manejar en la casa, en mi consultorio, de manera ambulatoria, por favor. Si tiene estos criterios, así sea dificultad respiratoria o saturación menos del 94, por favor, urgente al hospital. ¿Sí? Hacerlo una escala. ¿Sí? El doctor conoce la escala de News 2, del CUSOFA, no sé, la escala de Call, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tiene probabilidad que se agrave. Por favor, vaya urgentemente al hospital. ¿Sí? Entonces, deben la gente, por lo menos del ámbito médico, tener un poquito de ser ético y decirle, ¿sabe qué? No podemos manejar este tipo de casos, usted ya se está complicando o tiene criterios de ingreso hospitalario. No hay que darle la vuelta al asunto. Criterio de ingreso hospitalario, monitorización continua, seguimiento continuo, medicación oportuna y se acabó. Al COVID no hay que al COVID no hay que darle más ni menos de lo necesario. ¿Sí? Porque si usted se le pasa de sal, un caldo queda salado. Si no le pone mucha sal, queda malo, ¿no? Todo es así. Gracias. Yo creo Gracias, que es así. doctor Barreto. Doctor Telmo Fernández, desde su óptica, ¿qué experiencias puede compartir a breves rasgos de lo que ha sido su aporte al país en la lucha contra la COVID-19 y las recomendaciones que podría socializar con las audiencias? Por favor. Mira, hay dos cosas que yo creo que debemos resaltar en cuanto al trabajo de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Luis Bernaza, que es el hospital donde yo trabajo. Primero, yo pocas veces he visto tanta mística como la que encontré en mi equipo, el equipo al que yo me pertenezco, ¿no? Es decir, gente que desde el primer momento decidió que quería participar en el asunto, desde el primer momento puso la cara, nadie, o sea, fue una cosa que iba más allá de la obligación, iba mucho más allá de tener que cumplir con un deber y se veían las ganas de hacer la diferencia. Entonces yo creo que eso lleva a resultados, ¿no? Entonces nosotros ahora, cosas que nos ha dejado la epidemia, por ejemplo, ya abrimos nuestro centro de soporte vital extracorpóreo, estamos haciendo ECMO en este momento, tenemos un paciente conectado en ECMO que estamos viendo la posibilidad ya de sacarlo. ECMO es la oxigenación por membrana extracorpórea y bueno, es de las pocas cosas que yo puedo decir positivas, entre comillas, que nos ha dejado la pandemia. Primero que hizo ver quién es quién en este asunto de la medicina intensiva. Vimos, se cayeron caretas, la gente salió y vio realmente quién es quién. Y segundo, que nos impulsó a desarrollar ciertas habilidades y ciertos procedimientos que sabíamos que los podíamos hacer, pero que al final los llevamos a cabo. ¿Y eso por qué ocurre? Bueno, porque tienes gente estimulada, porque tienes gente que está con ganas y tienes una institución que te apoya 100%. ¿No? Y por otro lado, bueno, debe haber alguna explicación de por qué estamos como estamos, y la explicación es sencilla. Las autoridades han quedado debiendo en el momento de hacer el diagnóstico situacional y epidemiológico del país en cuanto a COVID-19. Si uno se fija, la tasa de pruebas realizadas por cada millón de habitantes en este país es insignificante comparada con las otras
con los otros países de la región. Entonces nosotros decimos, nosotros tenemos poquito COVID. No, no tenemos poquito COVID, lo que tenemos es falta de pruebas. ¿Por qué? Porque ¿a quién le hacemos pruebas nosotros en este país? A la gente enferma, a la gente que tiene síntomas, al que va en el hospital. Al hospital le hacemos la prueba para ver si lo mandamos al área COVID o al área no COVID. Entonces, es por eso que nosotros estamos como estamos, porque nosotros no estamos detectando al que tenemos que detectar, no estamos detectando al que nos mueve la epidemia dentro de la comunidad, que es el asintomático. A la gente que no siente nada o que siente muy poco, no le estamos haciendo la prueba. Es decir, tú no ves gente yendo a tomar hisopados para PCR, porque al asintomático hay que hacerle PCR. El antígeno no sirve, dicho sea de paso. Tú tienes que ir a los barrios a tomar PCR, a hacerle a todo mundo y hacerle seguimiento a aquel positivo asintomático. ¿Por qué? Porque ese positivo asintomático es el que te va a mover la epidemia dentro de la comunidad, no el enfermo. El enfermo va de su casa al hospital, se queda en el hospital, ¿verdad? Es el asintomático el que te mueve la epidemia dentro de la comunidad, es el asintomático el que tienes que detectar. Y la única forma de detectar al asintomático es haciendo pruebas masivas. En este país no hay pruebas masivas. En este país necesitamos pruebas masivas. Necesitamos hacer 10.000, 20.000, 30.000 pruebas diarias para poder ver y darnos cuenta de dónde se está moviendo la epidemia y poder detenerla. Poder decirle a ese asintomático flaco, tú te vas a un hotel, tú te vas a un hotel, tú te vas a un hotel. ¿Para qué? Para que ese tipo no me riegue la enfermedad en la familia, la familia no me la riegue, y así sucesivamente. Es la única forma en que se tiene que abordar la epidemia para poder detenerla. Nosotros en este momento no detectamos al que la mueve dentro de la comunidad, por lo tanto, seguimos con transmisión generalizada dentro de la comunidad. Gracias, doctor Telmo Fernández. Doctora Mayrovi Arellano, sus recomendaciones, por favor, que puedan complementar lo ya dicho por el doctor Barreto y el doctor Telmo Fernández. Lo que ya hemos dicho siempre y lo que han dicho los doctores: distanciamiento social, uso de mascarillas, una buena mascarilla, no mascarillas de tela. No automedicarse, no creer en las pruebas rápidas, sobre todo eso, no llegar a un hospital cuando ya estén ahogados con dificultad respiratoria, porque ahorita es triste ver mamá, papá, hermanos, abuelos, todos son familia a consecuencia de todo lo que ha venido con este mes. Es triste ver que uno esté en UCI, otro esté en hospitalización, el hijo esté en emergencia, todo repartido, pero todo en familia, es todo en conjunto. Sobre todo, no automedicarse y llegar siempre a un hospital para que sea valorado por un médico actualmente que esté en todo esto del COVID. Gracias, doctora Mayrovi Arellano. Tengo 4 preguntas muy breves de la audiencia, por favor. A quien me la pueda responder, le agradecerá mucho. Dice una oyente: si salgo a botar basura, ¿debo cambiarme de ropa a retorno? Por favor. No. ¿No hace falta? No, perfecto. No. Listo. Lavarse las manos, sí. Independientemente de que haya o no haya personas.
independientemente de que haya o no haya personas en el No, alrededor, en el porque trayecto. está con la mascarilla, es suficiente con la mascarilla. Eso de la ropa es si uno Hay, entra a un área COVID y esas cosas. hay algo bien sui generis, ¿no? Cuando estábamos en otras ciudades dando un contingente, ¿no? Rociaban amonio cuaternario y todo por los carros. Yo decía, ¿no? En las ¿será llantas. sí, las llantas. ¿Será que las personas lamen las llantas, lamen el carro? O sea, no entiendo eso. Si el vehículo, todo virus necesita un vector, ¿no? Sí. Y nosotros somos los vectores, los seres humanos, ¿no? Entonces, necesitas el contacto de un ser humano con las gotitas de saliva, lo que tú quieras, infectadas para otro ser humano ser infectado. Pero todo Y el doctor Telmo está diciendo la mascarilla también. Y el lavado de manos. Perfecto. Lo otro, dice, si voy al, bueno, está cerrado ahora, ¿no? Si voy al malecón a caminar de noche sin gente, puedo ir sin mascarilla y si veo a alguien me la pongo. Pasa nada. Doctor Telmo. Yo tengo un asunto porque yo hago deporte. Entonces, andar en una bicicleta, por ejemplo, andar en una bicicleta o andar trotando, ya cuando tú vas en la bicicleta vas por tu kilómetro 20, 25, 30, con mascarilla estás ahogado, estás muerto. ¿Por qué? Claro, porque fundido. es un gran esfuerzo el respirar a través de la mascarilla. Entonces la mascarilla en ese momento se convierte más en un problema que en una solución. Ahora, ¿qué es lo que hice yo, por ejemplo? Yo ya no salgo en grupo, yo salgo solo. Si yo voy por la carretera solo, andando en la bicicleta, al aire libre, yo la verdad, a riesgo de ahogarme, yo me saco la mascarilla. O sea, yo cuando voy en la bicicleta, cuando voy haciendo un gran ejercicio, cuando estoy haciendo un gran esfuerzo, yo me saco la mascarilla. ¿Y por qué es eso? Porque el esfuerzo que significa respirar a través de la mascarilla, cuando uno está en reposo, cuando uno está en una actividad que no demanda que no aumenta tanto la demanda metabólica, es manejable. Pero cuando tienes una cosa, cuando estás haciendo un ejercicio, tu corazón late a 160, 170, 180 veces por minuto. Y estás respirando alrededor de 30 por minuto con esa mascarilla, bueno, es un problema. Lo que tienes que hacer es salir del grupo, es evitar el grupo. Por eso es que el juego de pelota, todo eso, que son actividades grupales, son actividades que no se deberían hacer, precisamente por el tema grupal. Si vas solo o sola, sin mascarilla, no problema, entonces. Yo creo que no, yo estoy seguro que no, yo lo hago. La verdad es que... No dice el doctor Barreto. No pasa nada. No pasa nada, no problema. Perfecto. Lo otro, dice, ¿puedo usar estos visores? ¿Se recuerdan ustedes? No sé si todavía lo usen. Estos visores. Dice, ¿puedo usar el visor sin la mascarilla? ¿Funciona? ¿No funciona? No, la mascarilla. Hay algo que tener bien en claro, ¿no? Hay situaciones y lugares donde se deben utilizar ciertos equipos de protección personal. Por ejemplo, yo todavía sigo viendo gente, bueno, no mucha, pero con los overoles, el visor, mascarilla, guantes, zapatones, todo ese tipo de cosas en la calle, ya, lo cual ya no es recomendable, e incluso de pronto en una terapia intensiva no es tan recomendable tanta cosa. No sé si el doctor Fernández, que trabaja directamente con los pacientes, se hace eso en la UCI del Bernaza. No, porque nosotros limitamos el uso del equipo de protección personal a protección ocular y protección respiratoria. Nada más. Y lavado de manos por cada toque de pacientes o utilizar guantes por cada paciente. Esas son cosas de control de infecciones que siempre se ha debido utilizar. Para una persona común, entonces, la mascarilla, creo que coincide la doctora Arellano. ¿Mascarilla suficiente? Depende de la aglomeración y todo eso. Exacto. Mira, el tema de... Finalmente, dígame. Muy puntualita. El tema de los visores, la utilidad en la comunidad es para evitar que con las manos que tocamos alguna cosa vayamos a tocarnos los ojos. Esa es la única utilidad, ninguna otra. No como los médicos que si vamos a intubar a un paciente nos van casi que a escupir en la cara. No, el problema en la comunidad es para evitar que llevarnos las manos hacia la cara, porque el virus también entra por los ojos. Si yo agarro con mis manos algo, tengo el virus en las manos, me lo restriego en los ojos, me voy a contagiar. Hay algo que se repite permanentemente en todos lados. Sí, dígame. Que es, doctor, pero si yo siempre utilizo la mascarilla, ¿por qué me infecté? ¿No? Pero usted le pregunta a las personas, y los doctores no me dejan mentir, ¿cuánto tiempo lleva de utilidad su mascarilla?
Y hay mascarillas y mascarillas. Hay mascarillas que tienen una utilidad de 72 horas, otras mascarillas que tienen entre 4 y 6 horas como la quirúrgica, y que las recomendaciones son igual para todos. Cada vez que se va a manipular, sacar o poner la mascarilla, higiene de manos. Higiene de manos es o alcohol gel o lavado de manos. ¿Sí? Eso es así sin duda alguna. Y yo me he encontrado con mascarillas realmente que es como que atrapiaran el piso con la mascarilla y llevan 2 semanas, 3 semanas de utilización. Doctora Arellano, antes de ir a la última pregunta, usted decía que no a las mascarillas de tela. Es que no nos ayuda a protegernos bien contra los fluidos en el momento de que tosemos o estornudamos y todo eso. Si nosotros mismos mascarilla de tela con quirúrgica. Mascarilla de tela o sea, con la mascarilla quirúrgica quirúrgica. está bien, la quirúrgica está bien, porque inclusivemente ya mucho la mascarilla causa hasta mismo dinofagia, que la picazón, que la alergia, que la dermatitis y todo eso. Dentro de las recomendaciones, ¿no? Se dice que las personas, los ciudadanos comunes, teniendo un distanciamiento de 2 metros, es suficiente las mascarillas, pero con dos telas, ¿no? La mascarilla de tela, ¿sí? Siempre y cuando no se manipule. Si el paciente o la persona es vulnerable, mayor de 65 años, ahí se debería utilizar una mascarilla adecuada para tal, sea una mascarilla quirúrgica, una N95-1860, una FP90, 95, 100, etcétera, etcétera, ¿no? Se me acaba el tiempo. La última pregunta. ¿Tienen alguna repercusión el uso de la mascarilla por 8 horas quienes trabajan en oficinas? Si hubiera alguna, yo ya tuviera alguna duda de esa, porque yo uso 24 horas la mascarilla cuando estoy trabajando en el hospital. No. Claro, no. Pacientes mayores de 65, de su experiencia, ¿ha presentado problemas por utilizar mucho la mascarilla? Las contraindicaciones, la mascarilla es menor de 2 años y pacientes que no tengan dificultad respiratoria sin esta, o inconscientes, ¿no? Ahí no se debe utilizar mascarilla. Niños de menos de 2 años, personas que no puedan respirar o que tengan disnea, dificultad respiratoria, o personas inconscientes, no utilizar mascarilla. Doctor Telmo, ¿por allá alguna experiencia con morir de COVID que morir por una mascarilla? Así que definitivamente la mascarilla. Esto, gracias. Es Gracias, doctora Mayrovia Arellano, médico en funciones hospitalarias en emergencia del Hospital de Primera Línea. Gracias, doctor Telmo Fernández, coordinador UCI COVID-19 del Hospital Luis Bernaza. Gracias, doctor Iván Barreto, coordinador del Hospital Bicentenario de Guayaquil, por haber comparecido a la Clínica Periodística Ciudad Bajo la Lupa. Nos hemos pasado unos minutos, pero han sido sin duda alguna valiosos porque desde sus experiencias han aportado a lo que ya conocemos de los portales oficiales. Síganse cuidando a ustedes y a su familia. Gracias por estar aportando al país. Probablemente no sé si deba dar las gracias por aquellas personas irresponsables que andan por allí y de alguna manera son suicidas o son asesinos para con ellos o para con sus familias, pero en todo caso que Dios les bendiga nuevamente. Gracias y que tengan buena noche. Gracias. Saludos, buenas noches. Gracias por todo. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Cuídense. Hoy, vacunas, expectativa, mirada hacia el futuro. No sé si a nivel de Latinoamérica o Ecuador podemos también decir como el cono europeo, mirada hacia el futuro. Pero bueno, estoy con dos personalidades que han aportado en el aparato científico, en el aparato investigativo y de alguna manera tienen algo que contar. Doctor Víctor Seco Hidalgo, PhD en Biología Molecular y docente investigador de la Universidad Internacional del Ecuador, y también el doctor Rodrigo Enríquez, investigador de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de las Américas, UTLA, Ecuador. A los dos, bienvenidos a Bajo la Lupa. Muchas gracias. Igual, muchas gracias. Qué gusto. Gracias a ustedes por su tiempo y por haber aceptado esta entrevista para Bajo la Lupa. Inmediatamente en el tema, ya lo dije, vacunas COVID-19, hay algunas marcas allí, Pfizer y Moderna. Quiero comenzar con
una breve apreciación de ustedes, no más allá de 2 minutos, para luego entrar ya en el tema de lleno. Por favor, doctor Víctor Seco y luego el doctor Rodrigo Enríquez. Bueno, la situación en cuanto a vacunas y tratamientos así en plan global, pues ha experimentado un cambio drástico, ¿no? Desde que arrancó la pandemia nunca había evolucionado a la velocidad que lo ha hecho para combatir ninguna enfermedad que afectara al ser humano hasta ahora. Costó arrancar, lógicamente, se tuvo que dar muchos palos de ciego, pero bueno, ha habido una serie de recursos económicos y científicos sin precedentes que han conseguido acelerar los procesos, no saltarse los procesos, porque eso no ha ocurrido. Las vacunas aprobadas tienen todo el marco legal y han pasado los mismos estándares que cualquier otra vacuna, solo que bueno, ha habido más prisa, ¿no? En este caso. Gracias, doctor Víctor Seco. Doctor Rodrigo Enríquez. Sí, yo creo que complementando lo que mencionaba Víctor en este desarrollo sin precedentes en la investigación tanto de vacunas como diferentes tratamientos, yo creo que es muy valioso entender que todos estos estudios no surgen de la nada, sino que son producto del aprendizaje de décadas de pequeños saltos tecnológicos. Por ejemplo, las tecnologías de vectores adenovirales ya se habían estudiado para otras enfermedades varias décadas atrás, y ahora más bien la comunidad científica lo que está haciendo es retomar muchos de estos aprendizajes de años o décadas pasadas para tratar de responder a partir de estos aprendizajes de una manera más rápida ante la amenaza de esta pandemia. Gracias, doctor Rodrigo Enríquez. Bien, entonces amplío el tema. Vacunas COVID-19. Comienzo con Víctor Seco. Usted decía de que ha existido un tratamiento acelerado para obtener estas vacunas sin saltarse las etapas. Y no sé si para el SARS-CoV, antes del SARS-CoV-2, ya se desarrolló la vacuna. De lo que escuché hace algún tiempo al doctor Elmer Huerta, dijo que existían proyectos y estudios y que eso se tomó como insumo para obtener la vacuna que hoy tenemos para el SARS-CoV-2. Frente a eso y frente a varias marcas que ya han anunciado y el propio gobierno ecuatoriano que ha señalado que el 18 de enero va a llegar la vacuna de Pfizer, ¿cuál es su mirada al respecto? Bueno, sí, lógicamente también, como decía el doctor Rodrigo, se ha apoyado mucho esta vacuna en tecnologías ya previamente descritas, como usar adenovirus vectoriales para hacer llegar las proteínas virales y generar una respuesta contra ello. Y bueno, pues eso ha impulsado y ha permitido que sea más rápido. Sin embargo, creo que aparte de apoyarnos en esos precedentes científicos que llevamos recorridos a lo largo de décadas de vacunación, que es uno de los grandes logros de la humanidad, la vacunación sin duda, ha evitado la muerte de millones de personas, ha erradicado prácticamente enfermedades como la difteria, el polio, la poliomielitis, la tosferina. Entonces, bueno, no hay que dudar de las vacunas, no son una conspiración. Sin embargo, una de las claves, yo creo, acelerando este proceso ha sido el impacto mundial de la propia enfermedad que ha hecho, uno, que no cueste conseguir voluntarios, que es una de las cosas que cuesta cuando se desarrollan ensayos clínicos con humanos. No hay tanta divulgación, no hay tanta promoción, no hay tanta fama y cuesta encontrar voluntarios que permitan alcanzar los niveles para ir pasando de fase clínica a fase clínica, que cada vez requiere un mayor número de personas. Ese es uno. Y el otro son los recursos económicos, sin duda, ¿no? La de millones de dólares y de euros que se han invertido a ambos lados del globo terráqueo. No ha habido precedentes de ese esfuerzo económico, tanto privado como público, ¿no? Entonces esa ha sido la clave bajo mi óptica. ¿Cómo entender desde la biología molecular que exista más de una marca tratando de obtener una vacuna? Para el común, que es la sociedad, debería entenderse como mayores marcas, más que diversidad, mayor acceso, o por otro lado debería entenderse como a mayores marcas, debería yo como público mirar hasta qué punto cada marca advierte con las famosas contraindicaciones, doctor Seco. Sabe que en eso podemos estar tranquilos, no es como en otros ámbitos del mercado, que haya más marcas no significa que tenemos que estar leyendo prospectos, porque todas estas vacunas son sometidas a un estricto proceso de control de calidad
que testea constantemente en las fases clínicas previas a la comercialización, pues los efectos negativos o perjudiciales o secundarios que pueda tener, y cuando se aprueban es porque esos efectos no son muy frecuentes y no son muy nocivos. Es un bajísimo porcentaje en cualquiera de las vacunas que sea aprobada por las agencias del medicamento estadounidense o europeas, ¿no? La EMA o la FDA. Entonces, cualquier vacuna que sea comercializada, aquí en Ecuador también tendrá que ser aprobada previamente por la ARSA, y podemos estar tranquilos que las vacunas que lleguen cumplirán con esos cánones de calidad y no nos causarán contraindicaciones, a no ser que sea personal de riesgo, con antecedentes de alergias, diabetes, hipertensiones. Esos casos hay que consultarlos con el médico, pero en cualquier caso es muy bueno que haya muchos tipos de vacuna y muchas empresas e instituciones científicas trabajando en eso, porque todo el mundo quiere la vacuna ya y nadie da abasto a producir tanta vacuna. Esa es una, ¿no? Que no nos quedemos sin vacuna y que puedan llegar distintos tipos de vacuna a la vez en todos los países, que es lo que se está haciendo. En el Reino Unido ya está la de Pfizer, ya está la de Oxford arrancando, ya mismo arranca Moderna, y eso es lo que se quiere un poco en todos lados, y además también nos va a permitir tener un mayor control en cuanto a la evolución del virus, porque si alguna vacuna sufre un desajuste con las mutaciones del virus, que hayan distintos tipos de vacuna nos va a permitir estar protegidos por un lado o por otro. Bueno, tiene muchas ventajas, sin duda es muy ventajoso que haya mucha gente interesada en promover todo eso, ¿no? Gracias, doctor Víctor Seco. Doctor Rodrigo Enríquez, decía su colega Víctor Seco que anteriormente ya las vacunas han permitido salvar vidas. En este contexto, una de las marcas ya dijo que incluso su vacuna también es de alguna manera efectiva frente a la nueva variante de este nuevo coronavirus 2019. Desde su óptica, esa llegada de la vacuna de Pfizer a Ecuador el 18 de enero, aunque se van a traer, de lo que recuerdo, creo que eran cerca de 50,000 dosis para 2 dosis por persona, estamos hablando de 25,000 en números redondos. ¿Cómo debería entenderse para los ecuatorianos? De alguna manera hay una demanda de quienes se quieren poner la vacuna, pero por otro lado, probablemente, según lo que dijo Víctor Seco, también podría existir algún tipo de latencia frente a que me quiero ser candidato para la vacuna, pero probablemente no califico. Doctor Rodrigo Enríquez. Sí, bueno, en este caso estamos en una situación en la cual el suministro, la provisión de vacunas que en este momento se están fabricando y distribuyendo a nivel mundial es insuficiente a todas luces para el planeta. Y por lo tanto, todos los países, tanto los países más ricos como los países con menos recursos, van a enfrentar una situación de escasez, y ante esa situación es importantísimo priorizar. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que entender como población es que, como el número de vacunas disponibles son insuficientes, vamos a tener que repartir a nuestra población beneficiaria en diferentes grupos. Y básicamente hay una serie de criterios para eso. Uno de los primeros criterios es a qué grupo poblacional debería vacunar primero para reducir mortalidad, muertes por COVID-19. En segundo lugar, a qué grupos debería priorizar para reducir la velocidad de transmisión o de contagio en la población. Y hacia el final, ver ya otros eventos beneficiosos que se podrían dar en la población. En este sentido... Esos criterios, perdón que le interrumpa, esos criterios debería anteponerse, me corregí si estoy equivocado, no sé si es la pregunta o una de las preguntas inclusive tontas que probablemente la audiencia se la puede estar realizando. ¿La vacuna lo resuelve todo, doctor Rodrigo Enríquez? ¿O esa pregunta debería, más que todo, ni siquiera ni pensarse, sino ubicársela en los últimos escalones dentro de los criterios que usted ha indicado? Yo diría, en primer lugar, de manera muy enfática, que la vacunación por sí sola no va a resolver el problema. En primer lugar, porque no tenemos una cantidad suficiente como para generar rápidamente inmunidad en la población. Y en segundo lugar, porque todavía hay cosas que desconocemos del efecto que puedan tener estas vacunas sobre el presionar para que hayan otras variantes del virus o la velocidad de transmisión. En realidad, siempre debemos pensar que estamos hablando de una estrategia que tiene por lo menos
4 grandes pilares, es como si fueran las patas de una mesa. En primer lugar, mejorar nuestra capacidad para diagnosticar casos, para poder aislarlos, seguir sus contactos y detener la cadena de transmisión. La otra pata muy importante es la de tratar de conseguir, en este caso, la protección de la población a través de las vacunas. La otra pata tiene que ver con el cómo logramos ser más eficaces en tratar a quienes ya tienen COVID-19, sobre todo COVID-19 grave, que requiere hospitalización o cuidados críticos para evitar mortalidad. Y la cuarta pata es cómo logramos mejorar nuestros pisos de protección social para evitar que los más vulnerables ante esta pandemia caigan, por ejemplo, en catástrofes económicas y que afecten a la economía de los países. Siempre hay que pensar en estos 4 pilares. Y a esto hay que sumarle todas las medidas de higiene y de prevención que hemos estado machacando desde el inicio de esta pandemia. El doctor Víctor Seco, para ir con él, el doctor Víctor Seco señaló que precisamente las fases de desarrollo de una vacuna permiten, no sé si sea la expresión de él, pero yo la voy a decir, mitigar esos efectos secundarios, esos efectos nocivos en la población, precisamente porque hay fases de desarrollo de la vacuna. Desde el ámbito del campo de la salud pública y epidemiología, doctor Rodrigo Enríquez, ¿cómo mitigar aún más allá de las fases que ya se han llevado a cabo para el desarrollo de una vacuna, en el momento que ya tenemos la vacuna y evitar esos casos como por ejemplo el caso que ahora se está discutiendo en América del Norte respecto a este doctor ginecólogo que estaba aparentemente bien de salud, se ubicó la vacuna y posteriormente fallece? Y así otros casos. Además de eso, añadir de que una de las marcas que desarrolla una vacuna hizo público su informe en donde señalaba que de un gran porcentaje de voluntarios, un porcentaje inclusive marginal había fallecido por efecto de la primera dosis de la vacuna. 2 personas me parece, una de ellas en la primera fase y otra en la segunda fase. ¿Qué opinión le merece al respecto, doctor Rodríguez? Bueno, en primer lugar hay que revisar siempre la información y contrastarla. Cuando hablamos de los potenciales beneficios y de los potenciales riesgos de intervenciones como una vacuna, no solamente las de COVID, sino contra cualquier otra enfermedad infecciosa, siempre tenemos que poner esto en un contexto que nos permite establecer comparaciones justas. Si nosotros vemos el número de eventos adversos reportados en los diferentes estudios clínicos de las diferentes vacunas que se están evaluando contra COVID, podemos ver que la frecuencia de estos eventos es inferior en muchos casos y en otros casos comparable con la frecuencia de eventos adversos de otras vacunas que ya hemos venido utilizando durante décadas. Por lo tanto, no es una vacuna que sea más peligrosa que otras que ya estemos usando. Y por lo tanto hay que mantener la confianza de que si se siguen todos estos pasos que mencionaba Víctor, de vigilancia y de ser rigurosos con los estudios y las instancias de aprobación, deberíamos tener como ciudadanos la suficiente confianza de que nos están administrando una intervención que es segura. Y lo otro es que siempre se hace una evaluación clínica previa a la administración y un seguimiento posterior a la administración, justamente para poder detectar tanto riesgos que no se hayan detectado en los estudios y que empiezan a aparecer cuando ya se administra en gran escala la vacuna, como también otros beneficios que al inicio tampoco pudieron haber estado documentados. Por lo tanto, el evaluar adecuadamente quién va a recibir la vacuna, el tener información certera de la eficacia y la seguridad de las mismas por las agencias reguladoras y los estudios y hacer un seguimiento adecuado son cosas claves en este caso, en esta administración de la vacuna a nivel de todo el mundo. Gracias, doctor Enríquez. Doctor Víctor Seco, hace un par de semanas, no sé si hace 3 semanas, con mayor exactitud, se venía hablando ya del desarrollo de la vacuna y que Ecuador estaba ansiando, conjuntamente como lo hacían otros países, en ponerse en la fila, el proyecto COVAX, uno de ellos, pero en todo caso, ya a medida de que pasó el tiempo, ya no solamente se hablaba de ese desarrollo de la vacuna en cuanto a que ya la tengamos en Ecuador y comenzamos el suministro por fases, por grupos, sino que ya se hablaba también de un poco qué marca,
cómo había desarrollado la vacuna, que si tenía el virus o la cabeza del virus. Perdóneme la terminología ahora, estoy tratando de ser lo más didáctico con la audiencia para que nos puedan entender. Otros decían que no, es que como está dentro de la vacuna el virus, quiere decir que me estoy exponiendo al virus, sino en bajas cantidades. Desde la biología molecular, ¿cómo se podría entender eso para las audiencias no sé si es una investigación sana por parte de la comunidad de mirar a la larga qué es lo que me voy a poner? Claro, sí, es normal que la gente quiera saber qué se va a poner, ¿no? Bueno, las dos vacunas que hay hasta ahora, en fase ya comercial y distribuyéndose, bueno, podríamos incluir en esta AstraZeneca, la de Oxford, pero hablando de la de Pfizer y Moderna, son vacunas basadas en moléculas de ARN. Entonces, nadie se está infectando. Las vacunas pueden tener distintas estrategias de diseño. Podemos vacunarnos con virus atenuados, que no nos van a infectar tampoco, o virus inactivos, con moléculas de ADN o ARN, que es una estrategia que se ha implementado por primera vez en estas vacunas contra la SARS-CoV-2, que son moléculas de ARN del propio virus que nuestras células van a integrar y van a ser capaces de expresar proteínas del virus, una pequeña proteína del virus que es pues un 1% del virus. Entonces es imposible que eso nos infecte, ¿no? Lo que sí hace es alertar al sistema inmune de que cualquier cosa que se parezca a esto que estoy expresando en mi superficie, tienes que destruirlo en cuanto aparezca, ¿no? Es un poco el mensaje que manda la vacuna. Nada más, no hay ningún peligro en cuanto a que con la vacuna nos vamos a infectar. Lógicamente, en los ensayos clínicos de la vacuna sí se han reportado algunas molestias en un porcentaje de los participantes de estos ensayos clínicos, como puede haber fiebre, dolor de la zona donde se ha realizado la inmunización, alguna cosa así que no dura más de 24 horas y que aminora drásticamente con un paracetamol. Entonces, bueno, no son cosas más allá de cualquier otra vacuna y ninguna vacuna es que te está infectando con el virus. No es ese. La idea es suministrarte alguna parte del virus o fragmentos del virus que tu cuerpo, que nunca te van a infectar y que tu sistema inmune va a ser capaz de reconocer y de generar una respuesta que esté lista y preparada esperando a que ahora sí el virus quiera aparecer. Y si aparece, pues estamos listos para protegernos, tener una respuesta inmune protectora contra eso, ¿no? Usted hablaba al inicio de su intervención de otras vacunas que ya hemos tenido respecto a enfermedades virus y luego enfermedades que han ido de alguna manera paliando a la población. Posteriormente se desarrollaron las vacunas y se han ido lo prioritario cumpliendo, que es salvar vidas, y lo posterior yendo también a la población inmunizándola. Las vacunas anteriores, no solamente esta, me corrige por favor si estoy equivocado, también tenían efectos secundarios, o por qué es de que, no sé si es que actualmente como todo es nuevo, incluyendo el nuevo coronavirus, y ha devastado a la población, como ustedes también lo conocen, no sé si es que existe una fijación quizás innecesaria en las contraindicaciones o en lo que nosotros leemos, que le causa fiebre, que le causa malestar, que son los síntomas que probablemente causen, no en todos, sino en algunas personas. ¿A qué debe esto, doctor Víctor Seco? Bueno, en mi opinión, se debe a que esta es la pandemia del siglo, ¿no? Desde la gripe española, posiblemente a inicios del siglo XX, no había habido algo como esto que preocupe a la población y afecte a la población en la medida que ha hecho la COVID-19. Entonces, no es nada nuevo. Las vacunas siempre han tenido o pueden tener un porcentaje de personas vacunadas que tienen molestias que no trasciende más allá de, pues eso, un día de molestias. No es específico de las vacunas de SARS-CoV-2, es algo que con las vacunas de la influenza o cualquier otra vacuna de las que hemos comentado, de la hepatitis, de la difteria, uno puede sentir dolor durante 24 horas, sentir molestias, sentir un poco de debilidad por la respuesta inmune que se está generando. Entonces, no es nada nuevo, sino que nos ha alarmado más y la gente es más escéptica, bueno, pues por el ruido que ha tenido la propia pandemia, ¿no? Esa es mi opinión. Perfecto. Para ir con el doctor Rodríguez, le pregunto, doctor Víctor Seco, hay quienes señalan, bueno, usted ya lo dijo al inicio también, que hay que un poco alejarnos de esas teorías conspirativas respecto a que si la vacuna busca de alguna manera tener algún tipo de control sobre la población, y etcétera, que eso es lo que en las calles de las redes sociales se leen casi todos los días. Pero, ¿cómo entender, doctor Víctor Seco, desde la óptica de la biología molecular, cuando al Ecuador se le observa y se le toma, según palabras del propio ministro de Salud, que una farmacéutica china está interesada
en tener voluntarios ecuatorianos para la fase 3 de su vacuna. El ministro destacó que eso era histórico para el Ecuador, pero ¿cómo entender aquello? Para la comunidad china es importante tener voluntarios ecuatorianos porque probablemente exista un comportamiento que permita a este nuevo coronavirus mutar de alguna manera un poco más agresiva, o simplemente es un asunto de una aleatoriedad que se escogió el Ecuador y va a participar. No es algo nuevo y no es que Ecuador es el único país externo a donde se ha diseñado la vacuna que está participando, ¿no? Todas las vacunas han tenido participantes de distintos países, de distintos continentes, y eso buscan las empresas y buscan los centros investigativos que desarrollan estas vacunas, porque no se sabe si puede ocasionarse alguna particularidad con la genética inmunológica de los miembros de algún país. Entonces, bueno, lo hacen un poco a ciegas. Luego que la vacuna china tienda a llegar a Ecuador en la fase 3 del ensayo clínico y otras no lo hayan hecho, ya puede ser un poco por las relaciones políticas que hay entre los países, ¿no? Pero sí buscan eso cualquier centro científico en el desarrollo de las vacunas, el tratar de buscar voluntarios en distintos lugares del mundo, y lo han hecho pues, en Brasil, en Argentina, en el Reino Unido, en Alemania, en todos sitios, ¿no? No es algo exclusivo. Gracias, doctor Víctor Seco. Doctor Rodrigo Enríquez, supongamos que llegamos al 18 de enero, llegan las benditas vacunas y Ecuador comienza a manejar aquello. Desde el aparato de la salud pública y epidemiología, ¿cuál es el paso siguiente? Porque a ratos parecería ser que nos fijamos en el que llegan las vacunas, bueno, llegaron las vacunas, empiezo a suministrar. ¿Qué ocurre con eso? Ya creo que usted también lo dijo, que hay que tener, no sé si era la parte neurálgica de lo que hay que hacer post la llegada de esas vacunas, que es la trazabilidad a quien yo ubico esas vacunas. Pero ¿qué va a pasar posteriormente? Entiendo que van a ir caminando las marcas en el desarrollo también de sus vacunas. ¿Qué ocurre? ¿Cómo desde el aparato epidemiológico estatal se puede de alguna manera reforzar aún más lo que ya se está haciendo en aras de que, por ejemplo, no sé, una persona se puso una vacuna y podría darse el caso que diga, ¿sabe qué? Me voy a poner la vacuna de otra marca porque así estoy más protegido. Doctor Enríquez. Sí, justamente con estas vacunas, la mayoría de las vacunas o casi todas las vacunas que en este momento se están investigando contra COVID-19 requieren la administración idealmente de 2 dosis. Estamos en la discusión, hay varios países que están en la discusión de ver qué sucedería si es que se administrara solamente una dosis, pero por el momento hay que administrar 2 dosis de la misma vacuna idealmente, ¿sí? Por lo tanto, una vez que lleguen estas vacunas este 18 de enero, lo que vamos a tener en primer lugar es poner a prueba la logística de distribución y de administración de estas vacunas. Vamos a poner a prueba. ¿Ecuador está preparado para eso? Yo diría que es una corresponsabilidad entre Ecuador y también las empresas que en este momento están distribuyendo la vacuna. En este caso, Pfizer y BioNTech van a estar muy interesados en que la implementación también sea exitosa, porque eso también es una carta de presentación ante otros países y ante otros mercados, y tienen que cuidar también su reputación. Así que yo creo que ahí va a haber más bien una colaboración tanto entre el gobierno y la misma empresa que produce la vacuna para garantizar que esto sea exitoso. Lo que yo decía es que en esta fase, en donde vamos a pilotear toda la logística de administración, de seguimiento, de documentación y de registro de quién ha recibido ya la vacuna, de seguimiento para ver los posibles eventos adversos y también poder contactar a esa persona para que reciba la siguiente dosis 3 semanas después, que es lo ideal en el caso de esta vacuna de Pfizer y BioNTech, nos va a generar muchos aprendizajes. En ese camino, como tú mencionabas, recordemos que siguen en estudio otras vacunas. Van a seguir lanzándose al mercado otras vacunas, se van a seguir concretando negociaciones que Ecuador ya tiene adelantadas con otros proveedores, como por ejemplo AstraZeneca y Oxford, donde ya hay comprometidas una gran cantidad de dosis a través de esta iniciativa multipaíses que es COVAX. Hay negociaciones también con Moderna, con Johnson & Johnson, con Sinopharm y con otras empresas. Por lo tanto, yo creo que este va a ser un aprendizaje muy interesante.
El impacto inicial que va a tener en controlar la transmisión o reducir la mortalidad probablemente no lo vamos a ver, va a ser ínfimo. Sin embargo, el aprendizaje más importante va a ser el de la logística para la administración de la vacuna en la población. ¿Cómo debe entenderse desde la epidemiología, doctor Enríquez, cuando, bendito Dios, yo no quiero que pase, todo, entiendo, toda persona racional tampoco quiere que pase, pero comencemos a ver que dentro de quienes son los candidatos para el suministro de estas vacunas se desarrollen de manera, digamos, más o menos agravada efectos adversos, algunos leves, otros moderados, y bendito Dios no pase otros que tengamos que lamentar una pérdida. ¿Cómo entender eso frente a la población que probablemente esté a la espera de ponerse una vacuna y observe eso y diga, ¿sabe qué? Ya no deseo ponerme la vacuna. Y eso, a esa pregunta le ato el contexto de que se venía discutiendo hace algunos días, de que señalaban de que personas tienden a no ponerse la vacuna nunca, porque probablemente digan, ¿sabe qué? La demás población que se ponga, yo mientras me sigo cuidando con la mascarilla, yo prácticamente mientras todos se pongan, a la larga va a haber inmunidad de rebaño y yo entonces ahí ya no necesitaré ponerme. Doctor Enríquez. Bueno, empezando por lo último que mencionabas, hay algunas encuestas que se han hecho en diferentes países y en general el rango de aceptación de la vacuna contra COVID-19, independientemente de la marca, está alrededor del 70% o 75% en algunos países. 8 de 10. Incluso si fuera así, de todas maneras nos permite cumplir con la meta de inmunizar a una cantidad suficiente de la población como para reducir probablemente la transmisión del virus en la población, ¿sí? Ahora, esto significa también ir construyendo confianza. Y aquí la estrategia de comunicación que utiliza el gobierno, el ser muy estrictos en el seguimiento de cualquier evento adverso que pueda presentarse, justamente para saber si ese evento adverso lo puedo o no lo puedo relacionar con la administración de la vacuna, es clave. Por lo tanto, la vigilancia y el seguimiento es muy importante. Y por eso también es una de las razones para evitar que al inicio de esta campaña de inmunización cualquiera pueda importar y administrar la vacuna. El hecho de que el gobierno al inicio sea quien tenga el control de la adquisición y la administración de las vacunas nos permite también tener mayor control sobre el seguimiento de los eventos adversos que puedan haber y la vigilancia después de administrar la vacuna. Así que por ahora yo creo que es la estrategia adecuada, es la estrategia correcta y tendremos que poner el hombro para que sea exitosa. Gracias, doctor Rodrigo Enríquez. Doctor Víctor Seco, hace unos días el presidente Moreno, no fue en cadena nacional, fue en un programa que él tiene semanalmente con el ministro de Salud y un periodista y su secretaria de Comunicación, tocaron el tema de vacunas, se anunció la fecha de que Ecuador va a tener sus primeras 50,000 dosis de vacunas, pero allí ya en lo específico, cuando se le preguntó al presidente Moreno respecto a cómo va, y es un poco lo que decía el doctor Enríquez, esa logística, ¿no? Y probablemente el paso antes sea, una vez que tenga la vacuna, ¿ahora qué hago? Le preguntaron al presidente Moreno que, por ejemplo, hay que garantizar la cadena de frío de la vacuna, al menos de Pfizer, no sé si también de otra marca, aunque se decía que Moderna no era tan sensible a la cadena de frío como Pfizer, pero en todo caso. Le dijeron a él que cómo se iba a garantizar cadena de frío y él señaló que si había un problema con esto, ya tenía contactos con empresas de hielo seco para mantener la temperatura adecuada para esa vacuna. Desde el campo de la biología molecular, ¿es tan así como lo dijo el presidente Moreno para nosotros entenderlo o realmente requiere un tratamiento un poco más complejo que permita precisamente que esa vacuna logre la efectividad con la cual fue creada, doctor Víctor Seco? Claro, es una buena pregunta y sí preocupa, ¿no? No es tan fácil. Porque efectivamente la vacuna de Pfizer es la más sensible, esa es la mayor contra que tiene que estar entre menos 70 y menos 80 grados. Eso se consigue con hielo seco, pero tampoco con cualquier cantidad de hielo seco. El hielo seco en cuanto se abre se va evaporando y eso va perdiendo frío. Entonces no es tan así, necesitamos unos controles y una cadena de distribución muy, muy eficaz, que bueno, el hecho de que sea el gobierno, como decía el doctor Rodrigo, quien controle eso, pues minimiza los riesgos de que haya disparidades en esa distribución de la vacuna. Probablemente con las primeras 50,000 vacunas, a lo mejor, con tanto tiempo y creo que hay empresas como
como usted decía, de transporte que están facilitando hielo seco, probablemente con esas 50.000 dosis se consiga seguir de forma más fidedigna, o sea, más fácil, porque no es un gran volumen realmente, no es la gran cosa, 50.000 dosis, pues se consiga mantener, espero yo, en esa cadena de frío. El problema es cuando empezamos a querer vacunar a toda la población, porque tenemos que pensar que 50.000 dosis, como decimos, bueno, para tener una vacuna lo más eficaz posible, una vacunación lo más eficaz posible, en cualquiera de las vacunas que estamos viendo hace falta una doble dosis que te otorgan en torno al 90% de protección. Si es solo una vacuna, que es verdad que hay países que se están planteando poner solo una dosis, perdón, por la escasez de las mismas, el porcentaje de protección baja en torno al 50 o al 60%, ese es el riesgo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 50.000 dosis, que son vacunar a 25.000 personas, no cubrimos ni una sexta parte, yo creo que de la primera línea de acción, que es a la que primero hay que vacunar, que es el personal médico, militares, policías, que pasan las 120.000 personas. Estamos hablando de vacunar a 25.000, ¿no? Entonces, cuando realmente empecemos a trabajar con un influjo de vacunas semanal o mensual que vayan llegando al país, ese va a ser el reto logístico, ¿no? Y hay que prepararse lo mejor posible. El Ministerio de Salud tiene que agregarlo todo, contando con el apoyo del gobierno, para que esas cadenas de frío no se rompan, porque entonces no es que la vacuna te va a matar, sino que no va a tener efecto. Este es el tema. Perfecto. Doctor Víctor Seco, además de tener la vacuna, se debe seguir, no sé si seguir como está, desde su óptica quizás debería decirse, seguirse fortaleciendo el tema de las pruebas que se hacen en la población, y no solamente pruebas de antígenos, sino las pruebas PCR, y tener una masificación de pruebas PCR. Además de tener la vacuna, ¿se debería continuar con ello y mejorar, o probablemente debería bajarse un poco más porque ya tenemos una esperanza de una vacunación y una inmunidad masiva, y con ello que la transmisión baje? Es que hasta que alcancemos la inmunidad de rebaño o la inmunidad colectiva, que se estima que por cómo se comporta SARS-CoV-2 se alcanzará en torno al 60 o 70% de la población vacunada, hasta que lleguemos a eso, el diagnóstico es la clave. Mientras tanto, ya que tenemos pruebas diagnósticas, es lo que nos permiten controlar la velocidad de contagio y de propagación del virus. Entonces, hasta que vea una inmunidad de rebaño, creo que todavía nos falta y no nos podemos descuidar. Aparte, otro concepto que es importante tener es que no se sabe si la inmunidad que vamos a adquirir es una inmunidad esterilizante. Es decir, puede que una persona que ha sido vacunada esté vacunada y protegida, pero puede ser infectada, no adquiere la enfermedad porque está protegida, pero puede transmitir el virus a otra persona. Eso es algo que se desconoce. Entonces, tampoco igual cuando adquiramos ya mayores porcentajes de vacunación, no podremos hacer la vida tal y como la conocíamos antes hasta pasado un tiempo más y veamos todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, que hay que tener paciencia. Desde su visión, ¿cuánto tiempo? Nadie lo sabe, ¿no? Es que depende del ritmo que lleguen las vacunas. En el caso de Ecuador, hablar de 25.000 personas vacunadas, yo quiero saber cuándo va a ser la siguiente importación, ¿no? Eso es lo que me preocupa ahora mismo. Pero bueno, la idea, lo que estima la comunidad científica para que la vacunación vaya bien, fíjense el dato, sería de 1 millón de personas vacunadas al mes. Entonces, bueno, estamos lejos de eso. Lógicamente, al inicio de esta vacunación, que es la fase en la que estamos en todo el mundo, no se va a alcanzar eso en el 99% de los países, pero bueno, que hay que tratar de que vaya al mayor ritmo posible, y ahí veremos en cuántos años podremos estar haciendo una vida más relajada, ¿no? Preferible caminar que estar parado, ¿no? Claro. Se me acaba el tiempo, doctor Rodrigo Enríquez y doctor Víctor Seco. Por favor, doctor Rodríguez, a esta cámara, ¿cuál sería, si yo le pidiera que usted se dirija a las audiencias, a la comunidad en general, bajo la lupa a nivel nacional, qué le diría usted respecto a la vacuna y esa expectativa que tiene Ecuador sobre ya ponerle fin de una vez por todas a esta enfermedad, previamente al virus, y olvidarse de esa bendita mascarilla? Doctor Enríquez. Bueno, el primer mensaje es que la mascarilla tendrá que acompañarlos por lo menos durante 1 año y medio o 2 años más, así que por ahora no podemos dejarla de lado. El segundo mensaje es que cada vez tenemos más vacunas disponibles. La buena noticia es que tienen una eficacia
lo suficientemente alta como para ir generando protección, y que conforme vayamos administrando las vacunas a nivel mundial, podríamos ir reduciendo el riesgo de que se infecte gente y de que muera gente por COVID-19. Así que hay que mantener la esperanza y mantenernos vigilantes con el resto de medidas de protección. Solo para ir con el doctor Seco, doctor Rodríguez, ¿es un problema o no es un problema quienes no se quieran vacunar a fin de cuentas? Y probablemente existan vacunas. Imaginémonos una sociedad ideal en donde las vacunas son gratuitas, hay muchas vacunas, prácticamente hasta para regalar, y la persona aún así no quiere vacunarse. ¿Es un problema para esa sociedad, esa persona o esas personas que no se quieran vacunar, o no es un problema? Es potencialmente un problema. Es potencialmente un problema, pero es un problema que exige que también seamos transparentes en la información que entregamos, que insistamos en educar a la población y que se vaya construyendo confianza, porque parte de el recelo que hay de mucha gente por vacunarse es producto de desinformación, pero también producto de malas experiencias con la poca transparencia que ha habido con la implementación de otras intervenciones, no solamente vacunas, medicamentos y otras malas experiencias en el pasado. Por lo tanto, construir confianza aquí es algo clave, y es donde tendrán que poner mucho empeño, en este caso los gobiernos, en el momento de implementar las estrategias de vacunación. Gracias. Doctor Víctor Seco, a esta cámara, por favor. ¿Ahí? Adelante. Sí, ahí, adelante. Sí, estoy muy de acuerdo con el doctor Rodrigo. Todavía nos falta un largo camino para poder abandonar estos hábitos que hemos adquirido en el último año de mascarilla, higiene y distanciamiento físico, que esperemos que no tenga que ser distanciamiento social, pero sí físico. Eso hay que mantenerlo, igual que evitar frecuentar lugares muy concurridos con mala ventilación. Es algo que debemos evitar por un largo tiempo hasta que vayamos adquiriendo esa inmunidad, pero yo creo que hay que tener esperanza y hay que tener fe en las vacunas. Exactamente, depende mucho de la transparencia con la que gestione el gobierno y la información que vaya otorgando, y con los chequeos y controles médicos que vaya facilitando a toda la gente que se vacuna. Eso será importante. Entonces, bueno, yo creo que vamos mejorando y que hay que seguir cuidándose mientras llega una solución más definitiva y a más personas, ¿no? A un mayor porcentaje de la población. El doctor Rodrigo Enríquez dijo que aproximadamente 18 meses todavía tenemos que estar con esa bendita mascarilla. ¿El distanciamiento va por igual para la óptica de Víctor Seco o no? Sí, todas las medidas van de la mano de la mascarilla, distanciamiento, mucha higiene de manos y mascarilla. Nos queda todavía un largo tiempo con esas medidas que, bueno, hay que resignarse y pensar que ha habido situaciones peores, ¿no? En la historia de la humanidad. Así que, bueno, dentro de todo somos afortunados y, bueno, hay que verlo con optimismo. Agradecer porque estamos vivos, creo que es lo que debería ser prioritario en la población. Gracias, doctor Víctor Seco Hidalgo, docente e investigador de la Universidad Internacional del Ecuador, PhD en Biología Molecular. Gracias, doctor Rodrigo Enríquez, investigador de Salud Pública y Epidemiología de la Universidad de las Américas, UTLA, Ecuador, por haber comparecido a la clínica periodística Ciudad Bajo la Lupa y haber compartido su visión de lo que estamos casi a punto de vivir respecto a esa llegada de, quiero decir y ser esperanzador, de un primer grupo e inmediato frente al segundo grupo de vacunas que están por venir el 18 de enero y que ojalá venga de alguna manera más seguido. El segundo grupo, la segunda entrega, dijo el presidente Moreno, en marzo, pero habrá que ver después de marzo qué pasa, y aparte hay otro cambio de régimen ejecutivo, hay que ver también qué pasa con ello, aunque las condiciones de Ecuador no andan tan bien. Pero bueno, por haber comparecido a la clínica periodística Ciudad Bajo la Lupa, síganse cuidando ustedes y su familia. Gracias por lo que están haciendo, gracias porque desde ese aparato científico no solamente aportan, sino que prestan su gentileza para que también el aparato comunicacional la pueda divulgar. Y que tengan buena noche. Muchísimas gracias. Un placer. placer. Pase bien. Luego.